Inicia el día informándose con TN5 Matutino, donde conocerá los hechos que han sido noticia durante el día y la noche. Además, las informaciones de último minuto desde el lugar de los hechos. Telenoticias Matutino. Somos primeros con la noticia. Este es su noticiero TN5 Matutino con Juan Carlos Sierra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de miércoles. Es tiempo de irnos a lo más importante suscitado en las últimas horas en la patrulla nocturna. Muchas gracias, Carlos Llanes. Buen día, Honduras. Durante la noche de ayer y esta madrugada presentamos los hechos más relevantes ocurridos en el Valle de Sula. Anoche la Fuerza Nacional Interinstitucional Nacional, FUSINA, detuvo a un supuesto miembro de una estructura criminal con una arma en su poder. La capitana Eni Vega informó sobre la acción en la que aprehendieron al sospechoso. FUSINA, en el marco de la Operación Morazán, a través de los miembros del Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público, dieron una captura al ciudadano Kevin Matute Domínguez, alias Little Happy o Violento, quien fue detenido en el sector de Chamelecón, específicamente en la colonia Ebenecer. Al momento de la detención, a este ciudadano se le decomisó un arma de fuego color gris sin marca y sin serie y 40 proyectiles calibre 45 milímetros sin percutar. Este ciudadano se supone que podría pertenecer y ser miembro activo de la estructura criminal Pandilla 18 y será remitido a la Fiscalía de turno por el delito de portación ilegal de arma de fuego en perjuicio de la seguridad del Estado de Honduras. El joven fue puesto a la orden del Ministerio Público anoche para continuar con el proceso legal en su contra. La Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán inicia su periodo de admisión. Este día los exámenes se llevarán a cabo en las instalaciones de la 105 Brigada de Infantería de San Pedro Sula. El coronel Otoniel Castillo detalló el proceso a seguir. Efectivamente, la Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán ha permitido establecernos en esta oportunidad aquí en esta zona noroccidental y precisamente en las instalaciones de la 105 Brigada para acoger a todos aquellos jóvenes, caballeros y señoritas que deseen incorporarse a este proceso de selección de los nuevos cadetes que formarán parte de la Academia Militar del 2019. Los requisitos básicos únicamente ser mayor de 18 años y menor de 22, tener una estatura para los hombres de 1.68 como mínimo y para las señoritas de 1.65, no ser casado, no tener hijos, ser hijo de padres hondureños, hondureño por nacimiento. Además de esto, no tener tatuajes en el cuerpo y para las señoritas no tener más de 2 perforaciones en las orejas. El examen de admisión de la Academia Militar iniciará a partir de las 9 de la mañana de este día. En otro hecho, la mano criminal de desconocidos provocó un incendio en un basurero clandestino en los bordos de la colonia Guadalupe de San Pedro Sula anoche, pero el cuerpo de bomberos acudió al llamado de emergencia de vecinos para controlar el fuego que amenazaba a algunas industrias y viviendas del sector. Pese a la acción bomberil, las llamas se avivaron con una llovizna que cayó sobre la ciudad, pero afortunadamente el incendio no se extendió. Y nuevamente en el hospital Mario Rivas de la capital industrial entre anoche y esta madrugada no se reportó el ingreso de pacientes por hechos violentos, pero sí el traslado de ciudadanos con padecimientos comunes, lo que representó un turno relativamente calmado para los miembros de los cuerpos de socorro sanpedranos. Nahum Monge tiene más información para la patrulla nocturna desde la ciudad de La Ceiba. En otras informaciones, la Corte de Apelaciones, a través de un juez de primera instancia, dictó sobreseimiento definitivo a favor del diputado del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, en el caso conocido como Fe de Ratas. Zambrano fue acusado por los delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno. El abogado del diputado Félix Ávila manifestó que la Corte declaró sin lugar los recursos de apelaciones interpuestos por la Procuraduría General de la República y confirmó el sobreseimiento definitivo a favor de Tomás Zambrano. La Corte además revocó el auto de formal procesamiento que se le había dictado al diputado Román Villeda por el delito en contra de la forma de gobierno. En ese sentido, el abogado Ávila explicó que en el caso del diputado Villeda, la Corte declaró parcialmente
al lugar el recurso de apelación de la Procuraduría General de la República. Los parlamentarios fueron acusados por la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MASIC, por supuestos indicios de una aprobación anómala de la ley de presupuesto del año anterior, en donde los imputados habrían incurrido en una conducta delictiva para violentar la voluntad del Pleno del Congreso Nacional. Dichas acciones son interpretadas por la parte acusadora como un esfuerzo para favorecer a los miembros del Congreso Nacional que estaban siendo procesados por la forma en que habían manejado fondos públicos, así como resguardar al resto de los congresistas contra futuras investigaciones, se dijo en ese momento. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Se anuncian despidos masivos en el Registro Nacional de las Personas para esta semana. Horas cruciales y desde luego de preocupación entre los empleados del RNP. Tenemos los detalles más adelante. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Sean ustedes bienvenidos a TN5 Matutino. De inmediato vamos con las informaciones. El periodista Carlos Llanes nos hace un resumen de lo que pasó más temprano en la patrulla nocturna aquí en Tegucigalpa. Arrancamos con la información de los hechos ocurridos anoche y esta madrugada en la capital de la República y sus alrededores. Iniciamos con la muerte violenta de la que fue objeto en horas de la noche un joven en el sector de Latillo cuya identidad se desconoce. El acto sicarial fue protagonizado en la calle principal de Latillo, hasta donde, bajo amenazas y atado de pies y manos, fue llevado un joven con una edad aproximada de 20 años, que habría sido raptado horas antes de otro punto de la capital con el fin específico de torturarlo y finalmente asesinarlo, pues las características del hecho son dantescas, como el hecho de tener múltiples balazos en la cara. La identidad y residencia del ahora occiso se desconocen, aunque la policía tiene varias denuncias de jóvenes que han desaparecido en las últimas horas, pero que por prudencia no se atreverían a indicar de quién se trataría, sino hasta que sea oficialmente identificado a través del método de dactiloscopía. Y de la morgue del Hospital Escuela se retiró esta madrugada el cadáver de Cristian Orlando Mejía, de 26 años, luego de fallecer debido a las múltiples lesiones que recibió cuando sufrió un accidente en motocicleta la mañana de ayer en el Boulevard Fuerzas Armadas, a la altura de la colonia El Carrizal. Y en este mismo centro asistencial se reporta el ingreso de un paciente con golpes y escoriaciones que recibió por parte de sujetos que lo atacaron en la vía pública, por motivos que la víctima no supo detallar y tampoco compartió sus datos personales. Fue trasladado hasta el Hospital Escuela en una patrulla policial. Y como de costumbre, la lluvia caída en horas de la tarde y noche en territorio capitalino pasó dejando perjuicios a pobladores que no pudieron prever el peligro. Una de las incidencias es este viejo árbol que no soportó la fuerza del viento y de la lluvia y cayó completamente sobre parte de un inmueble y un vehículo que se encontraba aparcado donde su dueño lo ha estacionado durante muchos años. Esto sucedió en la colonia Kennedy. Sin embargo, se rescata el hecho que no afectó físicamente a personas. Y hasta en horas de la madrugada finalizó la reunión que de emergencia convocó el presidente del Comité Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, para abordar el tema del nombramiento de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas. La reunión se efectuó a puertas cerradas, sin embargo, al finalizar, uno de los secretarios del partido conversó con el equipo de la patrulla nocturna y adelantó que entre las determinaciones tomadas están el retiro del diálogo político y la aplicación del reglamento disciplinario a los diputados liberales que apoyaron la votación. Precisamente tenemos información más detallada sobre esta reunión en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal,
donde concluyó a la 1 de la mañana del día de hoy, tomando decisiones importantes, decisiones que según ellos son trascendentales y que desde luego estamos por confirmar, porque ha trascendido en las últimas horas una versión periodística que se habría, esto no es muy seguro, se habría llegado a la conclusión de destituir a diputados del Partido Liberal. Repito, esto es lo que trasciende hasta el momento, pero habrá que confirmarlo desde luego más adelante. Hablemos ahora de accidentes de tránsito. Después de lo que sucedió ayer, donde 4 personas fallecieron, hoy le contamos la historia de un padre que perdió su hija a pocos meses de graduarse de la universidad. Un conductor imprudente le arrebató la vida a ella y a 3 compañeros más aquí en Tegucigalpa. Como si hubiese sido ayer, don Víctor Zelaya recuerda a su hija Xiomara Fidelina Medina como su tesoro. A ella se le arrebató la vida junto a 3 compañeros a causa de un accidente de tránsito en el Boulevard Fuerzas Armadas de la capital en el año 2007. A raíz del suceso, don Víctor junto a otros afectados han fundado la asociación Apoyo Mutuo para mermar el dolor de perder un ser querido. No es superable. Todos los días convivimos con sus recuerdos. De vez en cuando escuchamos su voz. Lo vemos en los días especiales. No hubo justicia. Ni siquiera la licencia le quitaron al sujeto que le quitó la vida a esos 4 muchachos. Según los expertos en psiquiatría, los allegados de las víctimas tardan hasta toda una vida en recuperarse del dolor. Naturalmente la depresión, el estrés postraumático, el miedo a que no se quiera subir a los carros, el miedo a que no quiera viajar, el miedo a que no pueda dormir. Es recomendable que busquen ayuda religiosa, que se entienda la familia, ayuda de psicología, ayuda de psiquiatría, pueden usarse medicamentos. A pesar de los esfuerzos que se hacen desde Viabilidad y Transporte, se necesita la prudencia de conductores para evitar muertes, según las autoridades. Todos los personajes que actuamos en este escenario de accidentalidad vial debemos de considerar las medidas de precaución correspondientes para poder adoptarlas. Efectivamente, lo que llevamos a la fecha, llevamos un total de 1.121 accidentes. ¿Cuáles serían esas palabras de expresión hacia ella, si la tuviese la oportunidad? Bueno, para empezar sería un hombre feliz. Sería una persona feliz y, como todo padre, por supuesto, le daría mis abrazos, mis besos, mi cariño. Y fue precisamente aquí donde Xiomara Fidelia perdió la vida junto a 3 compañeros más, quienes se convertirían en licenciados de administración de empresas. Sin embargo, un conductor imprudente les arrebató la vida embistiéndolos. Ellos apenas forman parte de las 700 personas que perdieron la vida en accidentes de tránsito en el año 2007. Eunice López, Telenoticias. Gracias, Eunice. En otras informaciones, vámonos en estos momentos hasta la ciudad de San Pedro Sula con la periodista Maylin Paola Coto. Hay actividades por parte de las Fuerzas Armadas esta mañana. Maylin, gusto saludarle, buenos días. Así es, Juan Carlos, y es que las Fuerzas Armadas está haciendo una convocatoria para aquellos jóvenes que quieran ingresar a la institución. Me encuentro con el coronel Otoniel Gross, quien es subdirector de la Academia Militar, que nos explica cómo va a estar esta convocatoria. Hoy están aquí en San Pedro Sula, pero se va a estar dando en diferentes ciudades. Muy buenos días, Maylin. Muy buenos días ahí en el estudio, a Juan Carlos y a Eunice. En realidad agradecemos mucho esta oportunidad que nos dan en este día, ya que la Academia Militar tiene un propósito este día aquí en esta zona noroccidental, y es el hecho de venir a evaluar a todos aquellos jóvenes aspirantes a formar parte de la Academia Militar durante el periodo del 2019, mediante la realización de los exámenes de admisión en esta zona noroccidental. Vamos a comenzar a partir de las 7 de la mañana recibiendo a todos los jóvenes que deseen participar en este proceso de exámenes de admisión, iniciando con 3 exámenes básicos. Estos son el examen físico, examen médico y un examen de conocimientos generales para la juventud, ya sea para caballeros y señoritas que estén interesados en formar parte de la Academia Militar. ¿De cuántas plazas estamos hablando y en qué ciudades se está realizando? En este momento estamos cubriendo todas las zonas, zona norte, esta zona noroccidental, estuvimos el día de ayer en Danlí, y los exámenes continúan también en nuestra sede, en Tegucigalpa, en Las Tapias,
la sede de la Academia Militar de Honduras. Estamos ya en un periodo de 2 semanas que hemos estado llevando a cabo estos exámenes, en donde hemos recibido muchos jóvenes que están interesados en servir dentro de las filas de las Fuerzas Armadas, ya que esta brinda grandes oportunidades, como ser una formación como oficial en la cual se le brinda la oportunidad de servir al país durante 35 años con una carrera estable, un trabajo estable como oficial de las Fuerzas Armadas y también como profesional universitario dentro de una Universidad de Defensa de Honduras que tiene un plan para licenciados en ciencias militares. Además de esto, optar también a maestrías y posteriormente pues a cursos dentro y fuera del país. ¿Cuántos cupos hay? Específicamente estamos evaluando jóvenes para aproximadamente sacar un total de 400 aspirantes para el otro año. Pues vienen, ¿qué exámenes? ¿El polígrafo? Esta es la primera fase, sí, esta es la primera fase que se compone de los 3 exámenes que mencioné anteriormente y posterior vamos a realizar a los exámenes psicológicos y el examen de polígrafo. Muchísimas gracias y a partir de las 7 de la mañana se estarán evaluando a aquellos jóvenes que deseen ingresar a esta institución. Ya hay 400 cupos para que aprovechen a una formación también universitaria, aquellos que no cuentan con los recursos de hacerlo también en una universidad privada o en la universidad autónoma. Juan Carlos se unice con ustedes. Y la nueva reglamentación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde los inmigrantes pueden recibir servicios públicos y no residencia permanente o viceversa, detallan los expertos, es como la intención de debilitar aún más la comunidad que viaja a ese país. Alguna ayuda pública y al mismo tiempo eres un solicitante de residencia, la solicitud de residencia automáticamente queda anulada porque ha recibido ayuda pública. Y eso quiere decir que ese indocumentado no es económicamente solvente para convertirse en residente. No, los tepecianos están en una posición de ventaja en esto porque llevan 20 años renovando el TPS 14 veces y siempre manteniéndose sin antecedentes penales y son autosuficientes. La regulación, que según la administración afectaría a unas 382,000 personas al año, es la más reciente de una serie de medidas enérgicas del presidente estadounidense Donald Trump. En noticias internacionales, la angustia abruma a un padre indocumentado hondureño en Estados Unidos que estuvo fuera del radar de migración por varios años hasta que su hija adolescente fue detenida en un centro migratorio. Para recogerla a ella, le exigen ahora presentar a migración sus huellas digitales y otras 3 personas ya entregó las de él mismo, con el riesgo de que lo arresten, pero no consigue las de los demás. El hondureño Armando Tabora nos contó en exclusiva que vive un infierno desde hace 4 meses, cuando su hija de 15 años, Iris Nicole, fue detenida en la frontera. Pensando en ella, la quiero, la extraño mucho, lloro mucho y me da dolor de cabeza. Armando vive como indocumentado desde hace más de una década y ahora se vio forzado a salir de la sombra. Le dijeron que si no presenta sus huellas digitales, no le entregarán a su hija. Tiene miedo porque sabe que ahora ICE tiene su información y que muchos inmigrantes han sido arrestados cuando fueron a recoger a menores. Miedo, mucho miedo, con temor, da miedo que me vayan a arrestar. Además de sus huellas, le pidieron presentar las de otras 3 personas, pero el problema es que las personas que podrían ayudarlo con eso también son indocumentados. Que me estaban pidiendo huellas de otra persona, por si a mí me llegan a deportar, que le quedara a otra persona, la niña, que quedara a manos de otra persona, una amiga mía, pero nadie me quiso apoyar sobre eso, nadie me quiso ayudar con otra huella, y por eso no me la han dado. Su hija cruzó la frontera con su sobrina Jenny y su hermana Alejandrina. A ellas las liberaron, pero a Iris la dejaron detenida. Alejandrina se siente culpable. Bueno, por padre va, y nosotros también porque veníamos con ella, porque realmente el papá ha tenido fuerzas para soportar estar esperándola a ella.
Jenny cuenta que Iris es como su hermana y mientras cruzaban la frontera, ella le confesó su mayor temor. Que la fueran a dar en adopción o que nos separaran. Y fíjense ustedes lo que ha sucedido y que sigue pues tocando en la memoria de muchos desde que pasó esto precisamente, este hecho ayer en la Organización de las Naciones Unidas. Resulta que cuando le tocaba el turno al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues él ingresó al estrado principal de esta asamblea, hablo de las Naciones Unidas, pues él argumentó entre algunas partes de su discurso y sobre la economía de su país. Él manifestó en ese momento que había sido la mejor en toda la historia de los Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se rieron de él. Esto fue lo que pasó. Today I stand before the United Nations General Assembly to share the extraordinary progress we've made. In less than 2 years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay. Today I stand before the United Nations General Assembly to share the extraordinary... Esto fue lo que le pasó al presidente, nada más y nada menos que al presidente de los Estados Unidos. Me atrevería a decir que es la primera vez que le sucede a el líder de la llamada potencia mundial en un foro tan importante como el de las Naciones Unidas. Así las cosas. Didn't expect that reaction, but that's okay. Hablemos de economía. Más de 200,000 empleos podría perderse en la presente cosecha cafetalera. Según los productores, es porque los bajos precios del grano en el mercado internacional. Lamentan que no se haya ubicado aún recursos que aprobó el propio Congreso Nacional. La sección económica es presentada por Maxi Despensa. Los bajos precios del café en el mercado internacional tiene de rodillas a los productores nacionales, al extremo que anuncian el abandono de sus fincas y que en la presente cosecha, la generación de empleo caerá en unos 200,000 plazas. No hay dinero para recolectar el café y algunos pequeños productores lo que están haciendo, bueno, le dice al trabajador, anda a recolectarme el café y agarremos mitad cada uno. Eso significa que no hay circulantes, es para poner un ejemplo. Don Víctor, del millón de mano de obra que se contrata cada temporada cafetera, ¿en cuánto puede disminuir la mano de obra? Bueno, creemos que puede disminuir un 20-25%, ¿verdad? Eso es grave. Los precios del aromático se mantienen en un promedio de $100 el quintal, insuficiente para mantener la producción, dicen los caficultores. En las zonas más bajas ya está la corta del grano, pero al parecer se puede perder, según las organizaciones cafetaleras. Están encendidas las alarmas a nivel nacional. Vemos que los productores no se ven con la capacidad de sacar su cosecha y eso genera otra secuela de daño. Por ejemplo, la broca y otras plagas y enfermedades pues van a proliferar y eso en detrimento pues de lo que es un rubro tan importante. Otro problema es que no logran ubicar en la banca los 1.900 millones de lempiras aprobados por el Congreso Nacional para apoyar con 200 lempiras por cada saco exportado a los caficultores. Al día de hoy no se ha resuelto nada, no nos han explicado nada del café. Están haciendo gestiones y pensamos que eso va para largo. Quiero ser optimista que ojalá lo puedan tener lo más pronto posible, pero eso dependerá de la capacidad de gestión de los productores de café que están organizados en el café. Más de 9 millones de quintales se puede exportar al mercado internacional de la temporada 2017-2018. Ramón Matute, Telenoticias. La sección económica fue presentada por Maxi Despensa. Y según propietarios y capitanes de embarcaciones, así como gerentes de empacadoras de mariscos, nueva ley de pesca afectará directamente a Guanaja.
La nueva Ley General de Pesca que busca aprobar la Secretaría de Agricultura y Ganadería y que afectaría de forma directa a la isla de Guanaja y las zonas de Islas de la Bahía y la Mosquitia hondureña, según lo manifestaron los dueños de estas embarcaciones. Mucho, nos afectaría bastante porque nosotros con esa ley que nos quiere imponer no nos da y vean bien, nosotros como pescadores, dueños de botes, capitanes, necesitamos ayuda del gobierno, no que lo que nos quieren hacer, eso para mí no se puede. Es mejor amarrar su bote. Si el gobierno quiere hacer eso, es mejor que amarrar los botes porque uno no puede mandar su bote allá afuera a trabajar por el gobierno. Nosotros también como pescadores, propietarios, tenemos que hacer algo de ganancia porque cuando uno pone un negocio es para hacer algo. Guanaja depende del 90% de la pesca y un 10% del turismo, manifestó el gerente de la empacadora de mariscos y que tiene a su cargo más de 130 personas. Sería un impacto bastante negativo para esta isla, porque la mayor parte de negocio de la isla depende de las provisiones que le venden a los botes aquí. Y al no haber botes, ¿verdad?, faenando, el comercio se iría para abajo, se iría bien abajo, ¿verdad?, y no encontraríamos circulante. Así es, hasta nieto estoy criando de esta fábrica. Bueno, ahí me quedo sin trabajar porque ya tengo mi tercera edad. No voy a conseguir trabajo en otros lados. Desde la isla de Guanaja, este es un informe de Isaac Calix, Telenoticias. Y el malestar de los afiliados al Instituto de Previsión o a los institutos de previsión no se ha hecho esperar, quienes dicen que sus beneficios cada vez son más limitados. No hay dinero para préstamos, es la respuesta que reciben los afiliados a los institutos de previsión públicos, quienes reaccionan molestos ante esto tras la circular de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, donde restringen a estas instituciones para emitir créditos sin haber recuperado el capital que ya prestaron. Hay varias personas ahí adentro que están solicitando y que dijeron eso de que no le van a prestar. Sí, mire, hace 5 meses, hace 3 meses que yo saqué el préstamo y supuestamente le dan a uno de jubilado 75 y a mí solo me dieron 51, ¿va? Además, después de eso, a nosotros no nos conviene que lo pasen a una banca privada para los préstamos porque le van a deducir más y los intereses van a ser muy grandes. Esta acción genera suspicacia para economistas del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, quienes dicen que con esta decisión queda en duda la liquidez de los institutos. Y algunos posiblemente van a tener un déficit actuarial. ¿Por qué? Porque al final de un periodo van a ser mayores los jubilados que los que están aportando. Muchos ya no van a ser cotizantes porque no entran en empleos formales o en todo caso el gobierno no está dando las garantías como antes los daba en otros años. Entonces, posiblemente dentro de 10 años estos institutos de previsión ya entrarían en un déficit actuarial y prácticamente con toda la deficiencia que se viene manejando en los institutos de previsión, terminarían quebrados en un mediano y largo plazo. Según los cálculos de algunos afiliados, el préstamo que les habían aprobado era de un valor mayor y con esta restricción lo otorgado será menos de lo pactado. Es que como dicen que nosotros tenemos como 50.000 aquí. A mí cuando he hecho préstamos me han dado 30.000, no los están dando eso, vaya nosotros, no nos conviene que esto vaya a otro banco, ¿verdad? La circular detalla que las autoridades de los institutos de previsión que no acaten lo que estipula la ley darán lugar a iniciar el proceso administrativo correspondiente y a la imposición de las sanciones que por ley corresponden. Kelvin López, Telenoticias. Y continúa la disputa de tierras del Padre ubicada en la zona sur de la capital. La comunidad sigue en espera ya que según estudios de antropología e historia en esa zona nunca existió asentamientos lencas.
Según el estudio antropológico, nunca ha existido un asentamiento lenca en el lugar llamado Tierras del Padre, detallan los expertos del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Con esto, prácticamente queda entredicho que los habitantes de este lugar pertenezcan a dicha etnia. De este registro de asentamientos, hasta el momento no encontramos uno que se identifique con las Tierras del Padre o que se autodenomine Tierras del Padre, ¿verdad? Entonces, no obstante, pues esta metodología de estudio, como lo dije anteriormente, está en los fondos documentales y llega hasta campo. La petición del diputado Denis Bobadilla al Instituto de Antropología de indagar en la legalidad de estas tierras en disputa ya fue escuchada por representantes del Congreso Nacional y esta semana el informe pasará a la Secretaría del Poder Legislativo. En el pasado martes se solicitó al instituto, ¿verdad?, que informe sobre se mandó un oficio, para que informe sobre la moción de que presentó el abogado Bobadilla sobre las tierras del padre. Y estamos a la respuesta que ellos nos brindan. Ahora procede a la investigación de las costumbres de esta comunidad situada a 15 kilómetros al sur de Tegucigalpa, integrada por más de 100 familias, quienes piden se les otorgue sus títulos de propiedad, pero no tienen derechos legales, según el director de antropología. Dicho esto, no es suficiente decir que yo soy indígena y que pertenezco a un determinado grupo indígena. Es decir, yo soy lenca y solo por decirlo soy lenca. No, esto tiene que probarse y es ahí donde convergen los estudios. Estos estudios lo que nos van a indicar es que si por su estilo de vida, su lengua y otros factores que convienen en análisis, permiten pues al instituto determinar y tener una opinión objetiva y sobre todo veraz. Kelvin López, Telenoticias. En otras informaciones, en noticias más agradables, esta mañana en la sección Catrachos con oficio y beneficio, les presentamos la historia de dos hondureños que tienen como oficio una de las labores más difíciles del mundo, hacer reír. Esta es la pieza periodística de Carlos Bermúdez, que estuvo con ellos y nos trae los sentimientos de los propios protagonistas. Pinturas acá, de las tuyas. Sí, ahí está. ¿A dónde está? Ahí adentro de esa cosa azul. Primeramente lo que puedo decir es de que hace 27 años un día nació en mí ser payaso. Me gustaba ir a los circos y entonces de repente en 1991 conocí a un amigo yo que trabajaba bastante el teatro y entonces resulta de que nos hicimos amigos y hablamos del arte. Platicamos y decidimos unirnos a trabajar y desde entonces estamos juntos. Él se llama Tomasito y mi nombre es Gilotío, como el personaje de payaso. He ganado dinero con este personaje porque siempre la gente que nos conoce pues nos contrata para sus cumpleaños y también hemos estado en teletones, en bastantes teletones, gracias a Dios, y ha sido una bonita experiencia. Creo que estoy muy conforme con ese don que Dios me ha dado.
payaso es lo más bello del mundo. Ser un payaso se relaciona con muchas personas, lo que es niños, adultos. Es bello ser un payaso. ¿Qué me motivó? La misma necesidad en que estamos. Y un día yo descubrí, óigame, de aquí puedo vivir, de la carita del payaso, de aquí puedo vivir. Entonces, eso, cuando sale enojado con la doña, ¿sí? Hay veces que sale enojado uno, sale con problemas de la casa, pero nosotros no somos de esos. Los problemas los guardamos en una almohada. Estos fueron los catrachos con oficio y beneficio. En otras informaciones, hacemos comunicación en estos instantes o imágenes que nos llegan desde el centro de la capital. Ya desde horas muy tempranas, si por favor nos ayudan, desde horas muy tempranas se observa el resguardo policial porque han amenazado esta mañana retomar los vendedores ambulantes a la peatonal. Sin embargo, desde horas muy tempranas, repito, se han hecho presente la Policía Nacional, como ustedes pueden observar. Y en efecto se mantiene la tranquilidad hasta el momento. Son imágenes en vivo que nos vienen en estos instantes desde el propio centro, desde la peatonal, desde la zona de Liquidámbar, el Paseo Liquidámbar, aquí en la capital. Pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y fíjense bien ustedes, el Congreso Nacional aprueba la intervención del Registro Nacional de las Personas y nombra a los interventores, y rectificación del acta permite que el actual subdirector Gerardo Martínez sea parte de la misma intervención. La intervención del Registro Nacional de las Personas será un hecho en los próximos días. El Congreso Nacional nombró la comisión interventora que tendrá como fin la reestructuración, modernización y transformación de esta institución. 115 votos yo creo que son una expresión legítima de la voluntad del Congreso. Creo que hubo un promedio de 10, 11 votos en contra y el resto fueron abstenciones. Presidente, la próxima semana, presidente, que llegaron a acuerdos con Libertad y Refundación. No, yo siempre me he entendido con Libertad y Refundación. No se les olvida que construimos consenso en el Congreso pasado. Lo que pasa es que hay que tener paciencia, hay que sentarse a dialogar. Amplios poderes, de las mismas funciones que tenían los directores. 106 votos a favor y 10 en contra quedó la votación del artículo 9 del dictamen aquí en el hemiciclo legislativo que se aprobó y nombró a los 3 interventores y 2 suplentes. Así quedó integrada la comisión. Rolando Catán como coordinador, Óscar Porfirio Rivera, Norman Roy Hernández. Además los suplentes Roberto Montenegro y Gonzalo Fuentes. Siempre hemos exigido nosotros que lo que aspiramos, lo que queremos es que nos garanticen elecciones transparentes, libres, y la participación del registro en los procesos electorales es clave. Así es que esperamos que esta Junta Interventora haga bien su trabajo, que nos garanticen un censo depurado, que nos garanticen una identidad. La comisión interventora, que políticamente quedó conformada por 5 partidos políticos, deberá realizar una auditoría de la institución, efectuar mecanismos de depuración tanto del personal como del censo y cada 3 meses dará un informe de su trabajo. Ahora, el mensaje que se manda a los cooperantes es importante y es tan importante que ahora pueden apoyar, junto con la asesoría que va a dar la ONU, van a apoyar los procesos de reforma electoral. Eso es lo que está pasando aquí. Estamos sentando las bases de todo un esquema y una plataforma de un esquema electoral en donde va a haber transparencia.
Al menos 8 diputados liberales votaron contra la intervención del Registro Nacional de las Personas. Es una consecuencia de la decisión que se tomó en el Congreso de adelantarse a una intervención negociada con don Manuel Zelaya en el Registro Nacional de las Personas sin esperar las resultas del diálogo político en el que los partidos se comprometieron a encontrarle solución a temas tan importantes para la institucionalidad como el mismísimo RNP. El dictamen también ordena a la Secretaría de Finanzas hacer desembolsos por el orden de 10 millones de lempiras para que la comisión haga este trabajo. En la reconsideración del acta, se determinó que el actual subdirector técnico Gerardo Martínez acompañe la intervención. Ramón Matute, Telenoticias. Y atención, mucha atención a la siguiente información. Ante la llegada de la interventora, el ambiente se ha tornado tenso para los empleados del Registro Nacional de las Personas, donde esta semana comienzan con los despidos de personal por contrato, porque no hay presupuesto supuestamente para recontratarlos. Se asume, se informa que serán 60 empleados que a partir del último mes, o mejor dicho, del último día de este mes, quedan sin trabajo en el RNP. Entre 60 y 100 empleados por contrato dejarán de trabajar en el Registro Nacional de las Personas al finalizar esta semana en el archivo de esta institución, según empleados, quienes están expectantes ante la llegada de la interventora. Bueno, el personal de contrato tengo entendido que hasta el jueves trabajan algunos, de ahí van a quedar fuera. Y estos compañeros que tienen más de un año, creo más de un año de estar en la institución, deben de ser, porque hay una ley que el Congreso lo aprobó, que después de un año deben de ser permanentes. Al personal permanente se le deben las horas extras que hicieron durante los pasados comicios electorales. Además, los sueldos siguen con retrasos y también viven un ambiente de tensión por la intervención. Sí, los empleados permanentes se nos debe horas extras, se han estado teniendo reuniones con los directores, pero hasta la vez una respuesta contundente, ¿cuándo nos van a pagar? El trabajo que hicimos no lo tenemos todavía. Y entonces estamos preocupados porque eso fue el trabajo de septiembre, octubre y noviembre, hasta el día de las elecciones. Lo que piden los sindicalistas es que se les respete su derecho de estabilidad laboral, que sean evaluados conforme a su desempeño y quienes sean señalados por malas acciones se les aplique lo que manda la ley. Se entiende que va a haber, es decir, una especie de evaluación de la gestión de cada uno de los empleados y dependiendo de eso va a ser que se van a tomar decisiones. Pero ojalá, es lo que esperamos como sindicato, que no se tome esto de la intervención como un motivo para poder separar al personal que ha caído en desgracia con su dirigencia política, sino que en realidad se tome en cuenta experiencia. Anoche el Congreso Nacional nombró a la Junta Interventora del Registro Nacional, los que tienen la misión de sacar todo lo engorroso que se ha señalado en dicha institución. Kelvin López, Telenoticias. Mientras tanto, la bancada del Partido Liberal lamenta anuncio de retirada del diálogo nacional de ese instituto político y espera reunirse en las próximas horas con el Central Ejecutivo. Bueno, habrá que ver si esta reunión se lleve a cabo después de lo que pasó esta madrugada, que más adelante vamos a detallar. El respaldo de la mayoría de diputados liberales a la intervención del Registro Nacional de las Personas profundizó la herida con el Consejo Central Ejecutivo. Horas antes de aprobarse el dictamen, el ingeniero Luis Zelaya escribió en su Twitter: tenemos información que en este momento, en pactos oscuros, se pretende elegir Junta Interventora del RNP en el Congreso Nacional, dándole un golpe técnico al diálogo político. Si esto es así, el Partido Liberal de Honduras se retira de este diálogo. Fue la primera advertencia. Una persona no puede asumir una posición de un partido 10 minutos después de un hecho. Eso solo lo hacen, o sea, no tiene ningún sentido que una persona salga 10 minutos después diciendo, ante la decisión de una bancada o de un congreso, que va a hacer tal o cual cosa en representación de un partido. El partido es de todos. El partido no le pertenece a una persona.
Pero más tarde la noticia la daba en sus redes sociales la vicepresidenta del Partido Liberal, Maribel Espinosa. El Partido Liberal de Honduras se retira del diálogo político en virtud de falta de voluntad política de dialogar del partido de gobierno, lo cual es patente con la intervención decretada en el Congreso Nacional, a pesar de ser un tema del diálogo. Yo no veo irritación en ningún sentido. Cada quien tiene posición para poder disentir con respecto a una posición. Al final de cuentas son posiciones. Lo que sí soy claro yo es que el Partido Liberal ha apoyado que esta integración sea por las principales tres fuerzas políticas y que se hagan todos los mecanismos de transparencia que sean necesarios. Pero mire usted, antes existió un intercambio de misivas entre bancada y central ejecutivo. La primera enviada por la diputada Zobeida Andino, horas tempranas de ayer como secretaria de la bancada, invitando a don Luis Zelaya y a su grupo a reunión para limar asperezas. Y el central ejecutivo respondió en horas más tarde que sí acepta, pero en la sede de este partido político todo parecía que volvía el primer amor. Todavía hay temas que tocar, como el tema de la reelección, la reglamentación de la misma y el tema de lo del Registro Nacional de las Personas, que ya fue evacuado hoy. Y lastimosamente la nota del Central Ejecutivo llegó a las 6 de la tarde, que era un tema de discusión para la reunión del día de mañana, pero la nota llegó a las 6:24, ya estábamos discutiendo el tema del Registro Nacional de las Personas aquí en el Congreso Nacional. Cuando usted no dialoga, existe la imposición, y en el Partido Liberal la imposición no existe. Por eso amamos la libertad, somos liberales, tenemos libertad de pensamiento, libertad de expresión y sobre todo el bien común es el ser supremo. Esa es la doctrina de nuestro partido y en base a eso pues esperamos llegar a una reunión. Sin embargo, el camino se volvió escabroso en las últimas horas, luego que la bancada liberal apoyara la intervención en el Registro Nacional de las Personas. Y para muchos, lo acordado para hoy, en una posible reunión, recibió un revés por ambos lados. Ramón Matute, Telenoticias. Pero, ¿qué fue lo que pasó anoche, o mejor dicho, esta madrugada en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal? Carlos Llanes estuvo ahí, en el lugar de los hechos, pero le comentaron a él lo que pasó, lo que discutieron, pero a medias. Categóricas decisiones surgieron esta madrugada de la reunión de emergencia que el Central Ejecutivo del Partido Liberal convocó luego de la aprobación en el Congreso Nacional de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas. Y entre las determinaciones, la más inesperada es sin duda alguna el retiro del Partido Liberal del diálogo político, porque según este miembro del Central Ejecutivo, sus actores no son transparentes. Eso complica el diálogo. Y se ha tomado la determinación de retirarse del diálogo. El presidente del Consejo Central Ejecutivo hará del conocimiento público que por el irrespeto que ha hecho el partido de gobierno a los temas acordados en la mesa de diálogo, no tiene sentido seguir en una mesa de diálogo. Ya internacionalmente se va a conocer que los diálogos no son diálogos transparentes, sino que hay dobles discursos en los diálogos. Respecto a los diputados liberales que votaron a favor del nombramiento de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas, el secretario de Formación Política del Partido Liberal confirmó a TN5 Matutino que harán efectivo lo que determina la Convención Nacional sobre Acciones Disciplinarias, las que contemplarían hasta expulsiones. El Central Ejecutivo había tomado una determinación clara en varios aspectos que se le notificó a todos los diputados del Congreso. Ellos incumplieron y violentaron esa disposición y ya la convención tipifica este tipo de circunstancias que se van a acatar de acuerdo a lo que la misma convención estableció. La inusual votación de anoche en el Congreso Nacional para este dirigente liberal no es más que la prueba de un pacto entre fuerzas oscuras en torno al tema de la reelección presidencial de interés para el Partido Libre y el Partido Nacional. Y en el caso de la fracción de diputados liberales que los acompañaron, fue porque los tienen con un cohete en la frente, aseveró. Están con situaciones jurídicas muy complicadas. Tienen puesto el cohete en la frente. Cuando a usted le tienen un juicio, la ATIC, y ha estado en el mambo un par de días, yo creo que no quiere volver al mismo.
¿Cuál sería, abogado, el propósito de esas tres fuerzas que en contubernio están participando en estas últimas decisiones? Para mí, ponerse de acuerdo en el tema de la reelección y tapar toda la podredumbre que hay en el Registro Nacional de las Personas.